Gloria a Dios, amén. En esta tarde vamos a mirar un tema, ¿verdad? Puse el tema, la puerta se cerrará. La puerta se cerrará, ¿verdad? Sabemos que dice el Señor que Él es la puerta de la salvación, ¿verdad? Entonces, esa puerta está ahorita abierta y nosotros tenemos que entrar por ella, ¿verdad? Ahora, pues, los que estamos aquí, digamos, pues nosotros ya estamos adentro, ¿verdad? Y es verdad, o sea, nosotros le hemos aceptado al Señor, le hemos recibido y estamos adentro. Ahora lo que nos corresponde a nosotros es permanecer, ¿verdad? Porque dice que qué pasaría si descuidáramos una salvación tan grande, ¿verdad? La tuviéramos en poco, ¿verdad? Tenemos que cuidar, y la preocupación que tiene que estar en nosotros es los demás, ¿verdad? El Señor nos dejó una misión y nos dijo: id por todo el mundo, ¿verdad? Y anunciar el Evangelio a toda la creación, ¿verdad? Para que el que crea sea salvo, ¿verdad? Es por eso que nosotros vamos a evangelizar, ¿verdad? A llevar el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Dice la palabra que el Evangelio son las buenas nuevas, ¿verdad? Son las buenas nuevas. ¿Y para qué es? Dice para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Dice primeramente a los judíos y también a los griegos, ¿verdad? A todo aquel que cree. Entonces, para eso es el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas y es para salvación, ¿verdad? Porque dice la palabra: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios y para salvación, ¿verdad? Vamos a mirar, abra su Biblia aquí en el capítulo 7 del libro de Mateo. Vamos a mirar el versículo 13 y 14. Mejor. Cuando lo tengas, si puedes ir, amén. 7, 13 y 14. Y aquí los dice la bendita palabra del Señor. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y son pocos los que la hallan, ¿verdad? Entonces hay dos puertas. Aquí la palabra de Dios nos enseña que hay dos puertas, una estrecha y una ancha. Y dice que la ancha, dice que son muchos los que entran por ella. Dice más dice los de la puerta angosta, dice son muy pocos, dice son los que la hallan, ¿verdad? Entonces nosotros, por medio de la palabra, ¿verdad?, sabemos que Cristo Jesús es la puerta, que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida. Entonces nosotros tenemos amigos, tenemos familiares inconversos, ¿verdad? Nosotros les hablamos de la palabra, les hablamos del amor. ¿Por qué? Porque queremos que ellos sean salvos, queremos que ellos acepten al Señor y que vengan al conocimiento y sean salvos, ¿verdad? Por eso nosotros les estamos hablando, le estamos hablando a las personas de afuera, porque queremos que sean salvos, al igual que el Señor Jesús. La palabra del Señor nos dice que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Él quiere que todos sean salvos. Él no quiere la condenación para nadie, ¿verdad? Pero la palabra del Señor nos dice que no
no debemos ignorar, ¿verdad?, su palabra. La palabra del Señor la compara, es comparada, el Señor la comparó, dice, con una perla hermosa. Vamos a mirar allá en Mateo 13:45. Cuando lo tengas, se puede decir amén. Dice, en nombre de Cristo Jesús, dice, hablando nuestro Señor Jesucristo, dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Vea? Dice que el reino de los cielos es semejante a un mercader, a una persona, dice que anda en busca de perlas, dice, y que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía. ¿Para qué? Para adquirir esa perla, para comprarla, ¿verdad? Porque él sabía que es una perla de gran valor. Entonces, así dice que es la palabra del Señor. El reino de los cielos es comparado con una perla de gran valor. Vamos a ir aquí un poco atrás en Mateo 7:6. Vamos a ir desde vamos a ver Mateos desde el 7:6. Dice, no deis los santos a los perros, ni eches vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Vea? Entonces dice que no echemos las perlas a los cerdos. Nosotros hablamos esta hermosa palabra, vamos y la anunciamos, sean nuestros amigos, sean a nuestros vecinos, nuestros familiares. Unos la reciben, otros no la reciben, y hay unos que blasfeman, hay unos que maldicen. Entonces la palabra del Señor dice, no eches las perlas a los cerdos, porque dice las van a pisotear y se van a volver contra ustedes y los van a despedazar, ¿verdad? Entonces nosotros como estamos insistiendo, o nosotros queremos que ellos vengan al conocimiento, que ellos conozcan al Señor, que ellos lleguen a ese conocimiento y reconozcan al Señor. ¿Para qué? Para que sean salvos. Porque es como si miráramos que la casa de nuestro familiar, vea, se prendió en llamas y nosotros decíamos, salte para afuera porque mira que se está incendiando la casa, vea, y dije, no, pero es que voy a ir por mis cosas, o que no se quisiera salir. Y sí sucede, porque en una ocasión en México me tocó que se había prendido el cerro, pero allá son montañas grandes, pues, y recuerdo que estaban evacuando personas que vivían como a media montaña. Entonces había personas que no se querían salir. No, pero es que es nuestras casas y nuestras cosas, y vamos a cuidar nuestras cosas, ¿verdad? Pero
no valen más las cosas que la vida. No valen más las cosas que la vida, ¿verdad? Entonces, pero sí suele pasar. Entonces, uno como familiar, como nuestra familia, ¿verdad?, nos ve y dice, sálganse porque les va a acontecer algo malo, ¿verdad? Se está incendiando la casa y se van a quemar. Pero hay personas que no entienden, que no quieren. Entonces les anunciamos la palabra y dicen no. Le digo, hay unas que nomás no la reciben, hay otros que blasfeman. Y por eso dice la palabra, no echéis las perlas a los cerdos. ¿Vea? Entonces, nosotros no podemos hacer, el Señor, ¿qué fue lo que les dijo a los discípulos? Vayan, cuando entren en una ciudad, dijo, y llegan a una casa, dijo, saluden con la paz. Si hay personas que son dignas de la paz, dijo, ahí va a posar sobre esa casa. Pero si no, dijo, váyanse de ahí, sacúdanse el polvo y salgan de esa ciudad, de esa casa. Y todo eso de todo eso está tomando cuenta el Señor. Nosotros estamos haciendo un trabajo que el Señor nos mandó. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros hablemos a nuestros familiares, a nuestros amigos. Si ellos escuchan la palabra, si ellos la aceptan, gloria a Dios. Si no, nosotros hicimos nuestro trabajo que se nos mandó. Nosotros hicimos nuestro trabajo y no nos queda más que solamente orar. Porque nosotros no podemos abrir ojos. Solamente el Señor es el que puede quitar esa venda de los ojos, ¿verdad? Amén, amén. Entonces, vamos a mirar aquí en Apocalipsis 22:11. Cuando lo tengas, puedes decir amén. Apocalipsis 22:11. Y dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, que sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Entonces, cuando las personas practican la injusticia o quieren hacer lo malo, dice el Señor, déjalos que sean injustos. Pero el que es justo, dice que practique la justicia. Que el que es santo sea todavía más santo. Entonces sí, a nosotros nos duele porque nosotros quisiéramos que entendieran, quisiéramos que vieran que la vida está en el Señor, que estamos viviendo en un mundo donde todo es temporal, donde somos peregrinos. Y este mundo tiene un fin que para nosotros puede ser que son muchos años y que tantos años, pero para el Señor es solamente un momento. Entonces nosotros, como queremos, a veces insistemos, pero el Señor los dice por medio de la palabra, dice, si no te reciben, dice, salte de ahí. Dice, sacúdete hasta el polvo que se te pegó de esa casa, de ese pueblo, y vete a alguien más, porque a alguien más va a recibir la palabra. Alguien más sí va a escuchar. Nosotros queremos que se salven ellos, sí queremos. ¿Qué nos corresponde? Solamente orar y decirle, Señor, ten misericordia. Abre, Señor, los ojos, los oídos, porque solamente el Señor lo puede hacer. Recordemos que cuando Él le anunciaba
a sus discípulos la palabra y había muchas cosas que no entendían. Ya tenían tiempo con él y no entendían la palabra y siempre le preguntaban y siempre. Y les decía el Señor: ustedes también están ciegos, no entienden. Pero ya cuando el Señor se iba a ir, dice que les abrió los ojos, les quitó la venda que tenían, dice, y dijeron: ahora sí podemos ver claramente. Ya no tenemos por qué preguntarte, porque ya podemos ver. De esa manera nosotros tenemos que orar: Señor, no quieren la palabra, no entienden porque tienen una venda. Quítales esa venda, Señor. Quítales esa venda para que puedan ver y se conviertan. Y nosotros, gracias al Señor, que el Señor nos quitó esa venda a nosotros. Es por eso que estamos aquí, no es porque seamos mejores, es porque el Señor nos quitó esa venda, porque nosotros nos dimos cuenta que solamente en Él está la vida eterna, que solamente en Él podemos confiar. Y ahora, como Él es nuestro Padre, nosotros tenemos derecho de pedirle, porque ¿cómo vamos a pedirle a alguien que no es nuestro Padre? Dice: a todo aquel que cree y que le recibe, pasa a ser hijo de Dios, ¿verdad? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahora, como hijos, si nos gozamos, nos vamos a gozar en el Señor. Si nos toca sufrir, si nos toca llorar, pues vamos a llorar con el Señor. Si tenemos una necesidad, ¿a quién le vamos a pedir? Pues a nuestro Padre. ¿A quién le pide el Hijo? Pues a su Padre. Entonces, tanto nosotros tenemos derecho como de pedirle, como Él tiene una obligación con nosotros, que no nos va a cumplir todos los caprichos que queramos, ¿verdad? Pero sí es igual que un padre. El padre tiene el derecho de mantener a sus hijos. Entonces, si tienen una necesidad, pues van y le dicen: papá, quiero esto, quiero el otro. Ahora, pues el padre se los da, ¿verdad? No todo el tiempo le da al padre en cuanto le dicen, ya le tiene ahí. No, ahorita espérate, o haz esto y ahorita te lo doy. A lo mejor le manda a hacer un mandado y a ver si obedece. Ok, hijo, ya hiciste el mandado, aquí tienes lo que necesitas, ¿verdad? Así es mismo nuestro Padre, ¿verdad? Y lo hemos visto por medio de la palabra. La palabra nos enseña desde el Antiguo Testamento que Él mandaba y dijo: si obedecen, o sea, porque muchas de las veces decimos: no, pues dijo que iba a haber bendición, dijo que iba a estar con nosotros. ¿Y qué pasó? Le dijo Josué cuando, creo que era el pueblo de Ai, ¿cómo se llama? Ai. Cuando subieron, dice que subieron a un pueblo que iban como, creo que es Ai, está como en el capítulo 6, 7 de Josué. Subieron a pelear porque iban a conquistar ese pueblo. Pero entonces dice que envió y mandaban a unos como espías que fueran a ver pues cómo está ahí, cómo está todo, ¿no? Y iba a mandar a muchos soldados. Dijo: no, dijo, ni te preocupes, dijo, mándate unos cuantos. Dijo, dije, a veces bien poquitos, dijo, ni para qué mandar tantos, dijo. Entonces mandaron a unos pocos y pues pasó que los mataron. Y volvió a mandar otros y pasó lo mismo, que ya los estaban, y fue cuando Josué entonces dijo: Señor, ¿qué pasó? O sea, el Señor le había dicho un poco atrás el Señor le había dicho: yo te voy a estar contigo y todo lo que hagas va a prosperar y no va a haber falla. El Señor le había dicho. Y entonces fue y le dijo: ¿Qué pasó, Señor? Pero el Señor le dijo: hay uno que ha pecado, dijo. Hay uno que ha pecado, dijo, y ha traído la maldición al pueblo. Era Acán. Acán y sus hijos tomaron de un botín que el Señor les dijo que no tocaran.
que todo lo que había en ese pueblo era abominación, que no tomara nada de ahí, ni animales, ni joyas, ni nada, no tomara nada. Y ellos miraron que había cosas buenas y se las quedaron. Entonces así miramos que el Señor dijo: siempre voy a estar con ustedes y todo va a estar bien. Pero miramos en diferentes partes que había desobediencia, y entonces les venía algo mal, ¿verdad? Entonces es como cuando se hace un contrato y no se respeta ese contrato. La otra persona tiene derecho de romper ese contrato, de no hacerlo válido, porque dice: bueno, pues tú violaste el contrato. Entonces es lo mismo, es como el Señor había hecho un contrato con ellos, les dijo: yo voy a estar con ustedes, dijo, pero si ustedes, dijo, andan en mis caminos, andan en mis leyes, en mis estatutos, dijo, y todo, dijo, les va a salir bien. Pero cuando ellos desobedecían, entonces el Señor ya no tenía obligación de cumplir lo que Él había dicho, porque ellos digamos que habían violado las leyes, habían violado el pacto, ¿verdad? Entonces eso es lo que pasaba, ¿verdad? Ahora sí nosotros, ¿verdad? Le digo, nosotros estamos en esta vida y nosotros queremos que nuestros parientes, nuestros amigos vengan al conocimiento del Señor, ¿verdad? Pero la palabra del Señor, miramos, ¿verdad?, que a nosotros nos corresponde llevar la palabra. Es por eso que nosotros les pedimos, ¿verdad?, los sábados vamos a evangelizar. Hay unos que reciben la palabra, otros no la reciben, unos blasfeman, unos dicen que la reciben, pero pues les estaba hablando el otro día a una persona que escuchó la palabra y estaba bien conmovida, y dice que quería aprender. Le digo: pues siga adelante, le digo, y ya le dije la palabra de la semilla de Mateo 13, la semilla que cae a lo largo del camino, que cae en los pedregales, que cae en los cardos, y la que cae en buena tierra, le digo, y la semilla dice que va al corazón. Le digo, pero también dice que viene el enemigo, y si no tenemos cuidado de ella, viene el enemigo y arranca lo que fue sembrado en el corazón, y hasta ahí quedó nomás. Y dijo que le dijimos: ¿quiere venir a algún lugar? Oh, más luego, dice, más luego. Entonces, pero recibió la palabra, y solamente vamos a orar al Señor para que sea Él, ¿verdad? Amén. Vamos a mirar aquí en Romanos 1. Romanos 1, 18. Cuando lo tenga puede decir amén. Y dice en nombre de Cristo Jesús, dice: porque la ira de Dios, Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con justicia la verdad. ¿Verdad? Se revela, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen la justicia, que detienen con injusticia la verdad, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo detenemos la verdad con injusticia? Cuando nosotros no actuamos bien, cuando nosotros miramos que se está haciendo algo injusto y nos dan lo mejor lo mismo, a lo mejor porque no nos afecta a nosotros, ¿verdad?
Pero por eso, si nosotros tenemos la palabra del Señor, nosotros no somos nadie para condenar a nadie ni decirle te vas a ir al infierno, pero sí de exhortarle y decirle: el Señor, la palabra dice que no van a heredar el reino de Dios todos los que cometen las cosas que desagradan al Señor, ¿verdad? Entonces, por amor a esa persona, nosotros dice que tenemos que advertirle. ¿Para qué? Dice, para que su sangre no sea sobre nosotros, porque de todo eso nos va a tomar cuentas el Señor. Hay mucha gente que actúa en ignorancia. ¿Por qué? Porque no conoce la palabra. No conoce la palabra. Y aún así dice la palabra del Señor que el que conoce la ley va a ser juzgado por la ley, y el que no conoce la ley no se va a usar la ley, pero va a ser juzgado. Pero nosotros, por eso nos dice que anunciemos el evangelio en todo el mundo. Anunciemos el evangelio a todo el mundo, dice. Y después de esto, dice, vendrá el fin. ¿Por qué dice que a todo el mundo? ¿Verdad? Porque para que no haya para que no se trate uno de justificar. No, pues yo no escuché, yo no oí. Nosotros estamos predicando ahí en Suami, estamos predicando aquí en el Parque La Uva. Este sábado no, el otro sábado fui, y luego más para allá me encontré como a 4 predicaciones ahí para allá en el camino. Están unos predicando ahí y otros más adelante. Hay predicación en todas partes. Se predica la palabra, ¿verdad? Entonces dice que no vamos a tener excusa, ¿verdad? Por eso dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detiene con injusticia la verdad. Porque de lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Podemos ver claramente. Y nosotros podemos decir, bueno, pues es que nosotros no tenemos mucho conocimiento. Y a veces los que tienen más conocimiento, que ya tienen maestrías, tienen doctorados y todas esas cosas, ¿verdad? Ellos aún saben más. Porque, por ejemplo, un científico, él sabe cómo trabaja todo. Cómo vivimos en un mundo, cómo el planeta es perfecto, ¿verdad? Cómo está a la distancia perfecta, cómo es que el sol no nos quema, cómo es que las plantas nacen. Ellos tienen mucho más conocimiento que nosotros. Entonces dice que no tenemos excusa, porque dice que Dios se manifiesta en la creación. ¿Cómo es que nosotros en nuestro ser tenemos millones de células? Millones, haz de cuenta, es como un mundo, es un mundo dentro de nosotros. Cómo se forma un bebé, o sea, cómo todo se va uniendo y cómo todo va trabajando y se va creando algo, ¿verdad? Entonces, no hay excusa de que digamos que no conocemos de Dios, y luego ahora viene y se nos habla el evangelio, se nos habla la palabra, y sabemos que hay un Dios. La cosa es que cada uno queremos hacerlo a nuestra manera. Yo quiero servir a Dios, pero a mi manera, a como yo quiero o como me enseñaron, y así es. Pero nunca nos guiamos por la palabra. ¿Qué dice la palabra? Y luego si les mostramos la palabra, no, pero es que ustedes ahí la acomodan a su manera y tuercen, ustedes son los que tuercen la palabra. Pero ¿qué podemos esperar nosotros si dice el Señor que a Él mismo lo habían llamado Belzebú, que Él
trabajaba con él, dijo. Entonces, ¿qué podemos esperarnos nosotros que nos digan? Cierto, amén. Solamente orar, solamente pedirle al Señor que tenga misericordia. Aquí mismo en Romanos, el versículo 28. Del 1. Sí, estamos en el 1, pero en el versículo 28 dice, y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Verdad? Dice que Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Por qué? Por cuanto no quisieron creer a la verdad. Y aquí no lo dice en segunda de Tesalonicenses 2:11. Segunda de Tesalonicenses 2:11. Y dice, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, cuando no creemos a la verdad, cuando hacemos lo que nosotros creemos, no, pues yo creo que así. Ok, dice el Señor, ándate pues ahí. El Señor nos dijo, mira que te he puesto delante del bien, del mal, la vida y la muerte, y nos aconsejó, este es el camino que te conviene. Anda, camínate por aquí para que vivas tú, tus hijos y tu descendencia y te multipliques y para que te vaya bien. ¿Verdad? Entonces el Señor no nomás nos mandó y dijo, mira, están dos caminos, ve, escoge uno y que tengas buena suerte. No, el Señor nos dijo qué camino nos conviene. Mira, aquí te va a ir bien, aquí te conviene que te vayas por aquí. Y también nos dice claramente que hay en los otros caminos. Aquí, por ejemplo, donde los habla acerca, en Deuteronomio 28, donde dice acerca de todas las bendiciones, y todas estas bendiciones vendrán y te van a alcanzar. Acabándose eso, dice, y si desobedeces, dice, entonces ahora todas esas bendiciones son maldiciones, pero nosotros mismos. Entonces el Señor nos está diciendo, mira, aquí te conviene, y aquí está la vida eterna, aquí te va a ir bien, y acá de este lado te va mal, ¿verdad? Pero ya nosotros, ya nos toca decidir. Pero sí, la palabra del Señor nos dice, ¿verdad?, que el Señor no quiere que ninguno se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Y vamos a mirarlo aquí en primera en Timoteo, del 1 al 5. Primera de Timoteo, ¿qué, hermano? Del 1 al 5. Capítulo 1. Primera de Timoteo. Perdón, es el 2 del 1 al 5. Amén. ¿Segunda de Timoteo? No, primera de Timoteo, capítulo 2. Amén. Del 1 al 5. Y dice en nombre de Cristo Jesús, dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias por todos los hombres. El Señor nos habla, dice, que nos exhorta, o sea, ustedes, dice, hagan, dice, ante todo, dice, hagan rogativas, o sea, que roguemos. ¿A quién le vamos a rogar? Al Señor, porque Él todo lo puede. Dice, oraciones, dice, rogativas, oraciones y peticiones, pidamos, hagamos oraciones y pidamos acción de gracias. O sea, cuando el Señor nos bendice, ¿verdad?, cuando el Señor nos da, entonces ahora ¿qué nos corresponde? Darle gracias por todos los hombres. Y ¿qué nos enseñaba el Señor cuando Él sanaba a una persona? Y le decía, vete y no peques más, ¿verdad? Amén. Vete, no peques más, que le dijo aquel hombre.
dijo, no vaya a ser que te suceda algo peor. O sea, ya sabemos de dónde viene la bendición. El seguir nosotros al Señor solamente nos trae cosas buenas. ¿Por qué no servirle, verdad? Si en Él somos completos, en Él tenemos paz, en Él tenemos todo. O sea, es un beneficio servirle al Señor. Pero cuando uno vive en el mundo, ¿verdad? Que no mira todas estas cosas, a veces dice, no, pues ya cuando esté más, ahorita estoy muy joven, ¿verdad? Quiero disfrutar la vida. Pero disfrutar la vida ¿en qué? Pecando. El pecado es muerte. ¿De qué podemos disfrutar? Sí, ¿qué nos ofrece el mundo? Todo lo que nos ofrece el mundo es pasajero. Y eso estamos mirando, que todas las cosas que trae añade puro dolor. Por ejemplo, si se va uno a los bailes, a las drogas, a las borracheras, ¿qué traen todas esas cosas? Desgracias, accidentes. O va uno a los bailes, se encuentra uno una mala mujer y son puras cosas negativas. Entonces, pero si nosotros ponemos la mirada en el Señor, por eso es muy importante que cuando nosotros vamos, todo lo que hagamos, dice, sea de hecho o de palabra, todo lo hagamos en el nombre del Señor. Todo lo hagamos en nombre del Señor Jesús, vean. ¿Para qué? Dice, para que todos nos salga bien, vean. Entonces es muy importante seguir adelante, hermanos, seguir orando los unos por los otros. Gloria a Dios. Y vamos a mirar una última escritura aquí en Romanos 8. Romanos 8:1 en adelante dice, ahora pues, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Ya ninguna condenación hay en los que andan en Cristo Jesús. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley, del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son en la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Verdad? Entonces, en estas cosas tenemos que ocuparnos, en las cosas del Espíritu. Dice la palabra del Señor que el que se une con el Espíritu se hacen un solo en el Señor, ¿verdad? Entonces
de estas cosas tenemos que ocuparnos, ¿verdad? Sabiendo que en nuestro Señor Jesús solamente tenemos beneficios y que al final, dice, tendremos la vida eterna. Amén. Tenemos muchas bendiciones aquí en esta vida y al final dice la vida eterna. Gloria a Dios. Entonces sigamos adelante, hermanos, sigamos orando los unos por los otros. Y recuerden que hagan oración por el grupo de evangelización, ¿verdad? Y los que no puedan acompañarnos, pues dijo el hermano, ¿verdad? Estén en oración. También estamos llevando alimentos. Entonces, no sé si se ponen un día de acuerdo y dicen, no, vamos a hacerles unos tamales, ahorita viene el tiempo de frío, un champurrado o algo, pues pónganse de acuerdo y digan, hermano, el sábado vamos a llevar algo, aunque no sé si estén ocupadas, no puedan ir, pero pues de vez en cuando, ¿verdad? Tal vez no cada 8 días, pero sí de vez en cuando, ¿verdad? Hay que, porque ahí hay muchas personas que vamos al parque y hay muchas personas que están esperando alimento de la palabra y también alimento para sus estómagos, ¿verdad? Entonces Dios los bendiga, hermanos, y sigamos adelante.